está acostumbrado. Es que... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, comunidad de Rosbrief. Bienvenidos a una edición más de Rosbrief TV. Mi nombre es Fernando Herrera y quiero presentar a mis invitados porque estamos haciendo un programa diferente. Estamos desde el MIDE, es el Museo Interactivo de Economía, y hoy vamos a hablar de cómo hacer que lo que nos apasione sea rentable. Y en la industria de la publicidad y el marketing y todo esto, creo que nos hace falta saber sobre eso. Y sin más, pues quiero ahora sí que presentar a mis invitados. Jorge y Sergio, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Feliz Bienvenidos. de estar aquí. Bien. Y bueno, bienvenidos y gracias por dejarnos estar acá. No, bienvenidos ustedes. Bienvenidos a Rosbrief y gracias por dejarnos venir a su casa. No, muchas gracias por estar aquí en el MIDE, nos da mucho gusto. Es la primera vez que hacemos esto en el museo, entonces si nos ven un poco nerviosos es porque nos estamos divirtiendo. Eso es bueno, muy bien. Eso es bueno. Estamos haciendo como un pequeño recorrido, estamos en el piso 4 del museo. Platícanos, ¿qué es el museo? ¿De qué trata el museo? Porque de repente la palabra como economía o económico a veces es como que dices, es un poquito como de hueva, ¿no? Pero o da miedo, ¿no? O da miedo. O da miedo también. Por eso, te da miedo y dices, me hago güey, me da hueva, ¿no? Y además se me da. Entonces da miedo. Bueno. Entonces, pero aparte soy como muy formal. Exacto. O sea, como que dices, un museo de economía, dices, puta, ¿qué hay ahí? Pues imagínate que un día, por azares del destino, se acerca alguien a ti, tú eres un experto en museos y te dicen, oye, quiero que me hagas un museo. Muy bien. ¿De qué? De economía. La primera pregunta es, ¿qué demonios voy a poner ahí? Claro. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Entonces, la solución pues vino justamente por el diseño del propio museo, que era básicamente crear un espacio interactivo donde pudieras comprender los principios básicos de la economía sin sentirlo ajeno para nada, sin hacerte sentir tonto, o sea, que no entiendes, que ¿no? no fuera complicado. Y también un espacio que te hiciera reflexionar, te hiciera pensar, te hiciera involucrarte en los procesos económicos y sobre todo una cosa que es importantísima, descubrir que tu mundo funciona en gran medida a la economía y que la economía la construyes tú todos los días. Exacto. Eres parte de. Exactamente. Tú, yo, todos, como dice en nuestro eslogan, somos parte de la economía. Y finalmente, pues, lo que decidimos al crear el museo fue que teníamos que poner en las manos del visitante una serie de experiencias, vivencias y motivaciones. Ahora sí, vamos a sentarnos para poder aprender de estos temas, ¿no? Poder conocerlos un poco más, familiarizarte con ellos, porque la cultura económica y financiera es realmente escasa. Bueno, ahorita dijiste una palabra, la cultura. O sea, al final es una cultura. Totalmente, al igual que, no sé, la cultura artística o la cultura matemática básica que tienes que tener, ¿no? O sea, y en general la cultura económica pues es algo que consideramos eso, aburrido, inaccesible para políticos o para gente que se dedica solamente al estudio de la economía o no sé. Y la verdad es que tenemos en cada cosa, en cada momento de nuestras vidas que tomar una decisión y todas esas decisiones tienen que ver con economía. Claro. Ahora sí los voy a presentar un poco más formal, porque entramos como muy casual. Pues bueno, Sergio es el director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del MIDE. Una vez más, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Y tú, pues eres un artista plástico y muralista contemporáneo. Así es. ¿No? Entonces, tenemos como, vamos a aprender como la parte de la pasión y la parte
de lo frío, del cerebro, ¿no? Es como vamos a tener los dos encuentros, porque sin duda sí es muy importante hacer lo que nos apasiona, pero hace rato fuera lo decíamos, siempre nos han acostumbrado a decir, hacemos las cosas por amor al arte, pero pues no está peleado que hagas lo que te apasiona y que eso sea rentable, porque si se vuelve rentable, eso lo que va a hacer es que puedas tener más pasión y puedas hacer más cosas. Claro. Y en la industria de la publicidad, del marketing y la comunicación pasa mucho eso. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene y nos van a dar tips y nos van a hablar de cómo hacer que esta pasión sea rentable, sin duda. Entonces, claro, vamos a comenzar un poco. Tú nos platicabas hace rato que estuviste en agencias de publicidad. Sí, yo estuve varios años como director de arte, estudié diseño gráfico y como parte del currículum obviamente está todo lo que es mercadotecnia y todo, claro, pues todo el tronco común de todo eso. Y entonces entiendo cómo funciona, entiendo las necesidades desde el cliente, como también las necesidades tanto de ego como creativas, del planning, del director, del mercadólogo, el director de cuentas y qué se tiene que hacer para que realmente funcione todo eso. Claro. Ahora, a ti te hizo, me dices, me hace mucho ruido esta parte de hacer las cosas por amor al arte. ¿Por qué? Más bien yo creo que hay cosas, como cultura mexicana o latina en general, hay muchas como moneditas que nos van dando, ¿no? Para hablar de economía, sí, estamos en el MIDE. Y nos van pesando y nos van pesando y nos van pesando. Y mientras hay muy poca gente que tiene la habilidad o la posibilidad, a través de lo que les va pasando en la vida mientras va creciendo, de poder quitarse ese peso y decir, no, bueno, realmente, ¿qué es amor al arte, no? Ya entenderlo desde tu interior. El amor al arte sí habla sobre la pasión, pero no se pelea con el realmente poder sobrevivir. No sobrevivir, vivir de lo que haces, de lo que decides hacer. Y eso puede ser música, puede ser pintura, puede ser museografía, puede ser... Cualquier actividad que tengas. Chef, lo que tú quieras. Sí, cualquier cosa que te apasione. Exacto. Entonces ahí lo que hablamos es de entender, y tú lo acabas de decir de alguna forma, de que sí tiene que ser rentable y sí tienes que vivir bien y sí lo tienes que hacer, no por la etiqueta del éxito, sino porque el que tú hagas bien las cosas te va a dar las herramientas para seguir haciendo más sobre eso. Entonces ya es construir, es ir construyendo y no yéndote en neutral con mucho miedo de, no, pues apenas lo logro y apenas puedo, porque en ese momento la verdad es que como seres humanos, sobre todo ahorita, que la vida nos exige muchísimo, pues claro, tronamos. Claro. Entonces, Sergio, ¿qué importancia tendría de cuando queremos hacer algo que nos apasiona, también pensemos en la parte económica o en la parte de economía? Bueno, yo creo que es fundamental. O sea, es muy difícil que tú puedas sobrevivir y vivir en este mundo si no conoces su funcionamiento, uno. Dos, creo que todas las personas que emprendemos, ya sea de manera unipersonal, como es el caso de Jorge, o tú que fundaste Rosebrave, o como es el caso del MIDE, que también fue un emprendimiento de una u otra forma, yo creo que es muy importante tener contacto con la organización financiera, con la planeación financiera, pero también cómo está el mercado, cómo está funcionando el mundo, qué oportunidades de negocio puedo encontrar. El hacer tu plan de negocio implica necesariamente dominar ciertos términos económicos que te van a permitir tal vez ser más exitoso. Nosotros estamos convencidos, al igual que ustedes, que sin duda la pasión por lo que haces es fundamental, o por lo que quieres hacer es fundamental, pero un componente de mucho peso en esto es cómo voy a administrar el negocio. Es que eso es... O sea, porque luego lo que te pasa como empresario o como emprendedor es, pues me voy a conseguir un administrador o un contador. No solamente tiene que ver con eso. Pero aparte, tiene que ver con el contexto que vives. Para contratarlo, ¿no? Exacto. Entonces,
necesitas el contexto y necesitas saber para dónde quieres caminar y cómo vas a tomar tus decisiones a partir de ahora, como empresario. Y también entender que aunque no tengas un negocio propio, ¿no? Por ejemplo, si estás trabajando dentro de una agencia, tengas conciencia clara, aunque seas el ejecutivo o estés en el área de cuentas, que cada decisión que tú tomas tiene que ver con el futuro económico del país, tiene que ver con el futuro económico de tu empresa, tiene que ver con el tuyo. Entonces, toda esta interconexión que existe entre los grandes procesos económicos y mi vida diaria es, creo que la clave para entender y descubrir que todas las ideas que pueda tener, toda la pasión que le pueda poner a un proyecto sin un conocimiento de causa, tiene más posibilidades de fracasar. No es que necesariamente fracase, tiene más posibilidades, ¿no? Eso te estaba ahorita pensándolo en, más o menos tienes como una estadística de un ejemplo. En México, ¿cuántas son pymes y cuántas son estas grandes marcas? ¿No? O sea, como esas Coca-Cola y todas esas marcas grandes, pero la economía, pues creo que la mayoría pues, son pymes. La mayoría, o sea, de hecho, creo que tendríamos que empezar por dividir entre los que son empleados de alguna empresa, ¿no? Y los que tienen su propio negocio. Como quiera que sea, hay muchos negocios de muchos tamaños y de muchas formas. O sea, está desde el negocio informal, que está en la calle, hasta la gran empresa, la gran marca que tiene 9,000 empleados o 10,000 empleados. No quiero darte un número porque te mentiría. Son números que yo no manejo. Seguramente nuestros amigos del INEGI nos pueden decir mejor. Bien, ¿no? Pero en efecto, yo creo que lo importante de esto es comprender que todos esos negocios, de una u otra forma, están interconectados. Claro. Y que están conectados también, por ejemplo, con el mercado del arte, que es, o sea, una cuestión que todo mundo pensaría que, en efecto, los artistas pues viven en la bohemia, ¿no? Yo tenía una amiga que me decía, es que se dedicó, se dedicó a la bohemia. Hay cierta verdad en algunas. Exacto, ¿no? Sí, pero, o sea, como esta visión del artista como alguien medio underground, estilo Van Gogh, que se volvió un poco loco, claro, o que murió pobre. Yo estoy perfectamente, ¿no? O sea, y la otra visión es del artista que solo hace negocio, aunque su obra sea mala, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo congeniar estas dos visiones? Y en el caso, por ejemplo, de los museos, sucede también, porque nosotros somos un museo independiente, o sea, no tenemos subsidio de ninguna instancia gubernamental. Funcionamos con los recursos que nosotros mismos procuramos. Los que se generan por medio del la mismo taquilla, museo. rentamos espacios, la tienda, ¿no? En fin. Y entonces, de pronto viene una persona y me dice, oye, ¿por qué no tienes un día gratis? No tengo un día gratis porque es parte de los ingresos del museo, sirven para mantenerlo, ¿no? Y además porque es importante que tú te sientas parte fundamental de este proyecto, o sea, tú eres parte de, y en otro sentido tendríamos que pensar, por ejemplo, que los museos que reciben un subsidio, pues de entrada están pagados. Sí, claro. No, pues claro. ¿No? Entonces, por eso pueden ofrecer días con exención de pago y demás. Pero están pagados con nuestros impuestos. Exacto. ¿Sí me explico? Entonces, esta lógica que tiene el mundo actual, nuestro mundo que está regido por el mercado, es importante comprenderla, porque eso te permite tener una apreciación distinta del trabajo como, por ejemplo, el de Jorge, el tuyo o el mío, claro. ¿No? Sí, claro. O sea, ¿por qué algo que se hace con pasión no debe generar
utilidades. Claro. Sí, no está peleado. No, para nada, ¿no? O sea, la industria creativa tiene que ser también sostenible, sí, ¿no? Por supuesto. Si no, entonces no entendemos, ¿no? O sea, es como preguntar a un artista como Jorge, o sea, ¿cuántos gobiernos de cuántos países te tendrían que estar manteniendo? O sea, sí, si me explico, es como... No se puede... Es extraño. Me gustaría preguntarle a Jorge platícanos un poco tu historia. O sea, ¿qué has tenido que pasar para hacer lo que te apasiona? ¿Qué he tenido? Yo tengo una experiencia muy particular y yo creo que muy independiente a la mayoría de los artistas que empiezan en la academia, empiezan con una idea de una estructura un poquito más encaminada. Más en forma. Puede ser, sí, o más formal, claro. o correcta, o como tú le quieras llamar. Yo estudié diseño gráfico, por eso empecé también con agencias. Me fascinaba este mundo de la mercadotecnia, el poder manipular o el poder comunicar de diferentes formas algo, de poder vender una idea o un concepto, o de alguna forma también generar cambios, que para mí eso es lo que yo me quedé de toda esa experiencia, ¿no? Estaba viviendo en San Diego, mi escuela del arte es el arte pop surrealista, que es muy irreverente, que es con mucho color. Eso me llevó un poquito al street art y de ahí lo he movido un poquito el street art hacia el muralismo contemporáneo, que es lo que me interesa. No tanto el crear piezas en la calle por crear piezas en la calle porque sí o con marcas, sino más bien ya con piezas permanentes, en instituciones, en residenciales, pero ya con un tema, con una intención y con un propósito, ya más en forma. Claro. Porque también de alguna forma es una pequeña misión mía de que se entienda de que sí es algo formal, es algo que toma una cantidad de recursos tremendo en cuanto a tiempo, físicos. Yo salgo, bueno, tengo 34 años, entonces ya es más fácil para mí que salga todo como araña fumigada, pero sí toma recursos también de salud, ¿no? Claro. Y de dinero, de materiales y todo lo que necesitas, y seguro de vida y todo eso, ¿no? Entonces, yo empecé con esto de arte trabajando con diferentes galerías, con diferentes corredores de arte, y poco a poco he encontrado mi propia forma de hacer las cosas. Para mí, esto hablar de economía, de hecho preparando la plática de mañana aquí en MIDE, vamos a hablar de eso también. Empecé a como decir, bueno, ¿qué tengo yo que ver con economía? ¿Cuál es mi acercamiento? ¿Qué puedo realmente compartir que tenga sentido y que se pueda aplicar a diferentes áreas, no nada más a la mía? Y yo creo que al final del día, cómo utilizas los recursos, cómo eres exitoso en tu negocio, como una persona o como una gran compañía, es que tú vayas creando tus propias reglas y tú sepas quién eres y a dónde tú quieres lograr, ¿no? Poco a poco, unas metas que sean no imposibles de cumplir. Y para mí eso es el ser feliz con lo que tienes, ¿no? Y no quiere decir que no vas a querer más y más y más, porque es parte de nuestra humanidad y yo creo que es lo más sano del mundo. Y eso te obliga a abrir más puertas y retarte a hacer cosas nuevas. Pero lo digo esto porque no se necesita tomar, y me lo puedes corregir si quieres, pero no se tiene que tomar un patrón, y yo creo que por eso le tenemos miedo a la economía, porque sentimos que es 1, 2 y 3, y tienes que hacer 1, 2 y 3, y así tiene que ser, lineal, y así puedes tener éxito, y así no se puede, y así ya acabas, ¿no? A veces como que si hablamos de arte o de la pasión, de repente es como si eres creativo, si eres pintor, pues te da miedo el rollo de los números, es como, o sea, a mí eso no es para mí, eso es como para otra persona, pero a mí pónganme a hacer arte, ¿no? Son de esas moneditas que digo, a mí me inculcaron, híjole, si lloras, llora, porque eres artista, y si eres pasional, tú no entiendes de dinero, claro que no entiendes, porque tú para eso no sirves, y quién sabe cómo le vas a hacer. Eso son mentiras que yo me creí. Es más, me obligaron a creérmela que nada más podía trabajar de noche, y hasta después, como 5 años después de la universidad, pude ya decir, no, sí, también me gusta trabajar de día y de la mañana, en la madrugada. Entonces, todo ese tipo de cosas te vas quitando y vas diciendo, no, ¿quién soy yo? ¿Cómo quiero vivir mi carrera? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Y qué es lo que a mí me hace feliz, ¿no? Y a partir de esa honestidad y de conocerte, yo creo que ahí empieza realmente el que tu carrera
vaya hacia un lugar. Y ahorita dice lo que me hace feliz. Creo que me hace feliz hacer lo que me apasiona y me hace feliz vivir bien. Ah, claro, digo, es que no se pelea una con la otra. O sea, las dos van de la mano. Igual, comentaste algo que tú te quedaste cuando estuviste en las agencias de publicidad, te quedaste en la parte de cómo generar comunicación que aporte algo. Que genera Sí, para mí era muy importante. Y muy importante. Hoy regresamos hace poco del Festival de Cannes y las marcas o muchos de los premios que se estuvieron dando o que estuvieron ganando venían con esta parte de ser marcas con bien social o marcas que se están volviendo responsables con el planeta, con la humanidad, con diferentes puntos. O sea, y ahorita yo estaba como caminando hace rato cuando llegué, estaba viendo esta parte de que en el museo hay mucho de sustentabilidad. Sí, yo creo que déjame ponerlo en estos términos. Creo que es muy difícil pensar el mundo actual sin pensar en la relación que mantenemos con la naturaleza. Claro. Y que porque es el único que tenemos, es el único mundo que en este momento tenemos. Y si hay otro, todavía no lo conocemos. No, ahorita el que tenemos es este. O nos vamos a tardar un rato todavía. Otra consideración que creo que es importante es los recursos naturales son finitos, es decir, se van a terminar, no es pueden terminarse, se van a terminar. Entonces, ¿cómo hacemos para poder seguir habitando este planeta y que además las generaciones futuras pues tengan posibilidades de disfrutar de estos recursos? Claro. Y ese es el reto de la sustentabilidad, porque finalmente todo lo que tú haces empieza y termina en la naturaleza y eres un consumidor desde que naces hasta que mueres. 100%. O sea, simple y sencillamente tienes que respirar, consumes oxígeno. Claro. ¿Me explico? No. Bueno, ojalá y nada más por el oxígeno. O sea, consumimos todo lo que se nos pone en frente. Exacto. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para que este planeta que tenemos alcance para las futuras generaciones y que nosotros podamos seguir disfrutándolo, ¿no? Claro. Y tener una mejor calidad de vida, porque finalmente es también un reto de la sustentabilidad, o también ahora le dicen sostenibilidad. En el museo nos gusta hablar mucho de que somos como el museo de los objetivos del desarrollo sustentable, porque todo lo que tú vas a encontrar aquí tiene que ver con esos temas, con género, con equidad, con aprovechamiento de los recursos naturales, con las decisiones, finalmente pues con las decisiones que toma una sociedad o que toma una empresa o un científico o una persona. Y creo que ha sido muy interesante cómo ahora todas las marcas estamos de alguna u otra forma preocupados por comunicar que hacemos algo en favor de esa administración un poco más racional de los recursos naturales. Y por eso es que para el museo era importante hablar del tema, es un tema totalmente actual. Aparte también tiene que ver con la economía. Y absolutamente. Y además es importante comprender que no solamente se trata de hacer acciones aisladas, ¿no? Está bien sembrar árboles, está bien que uses una bolsita para ir al súper en lugar de que te den muchas bolsas de plástico, no estamos criticando absolutamente nada, pero es importante saber que es un proceso social y que todos tenemos de una u otra forma una responsabilidad. Y es aprender a convivir entre todos, ¿no? Exactamente. Sí, y creo que parte de lo que ha hecho la marca Mide es justamente presentarle a la gente una cara amable de este tema,
que parece, insisto, Sí, frío. yo te voy a decir, no lo conocía y ahorita que sí me impresionó, o sea, sí me impresionó en el sentido Claro. de cuando vimos hacer el programa acá, para mí fue como, como de qué vamos a hablar. Ajá. Ya cuando empecé a conocerlo y todo dije, no, pues sí está padre. O sea, sí está Gracias. padre. Sí, es una buena experiencia, creo. Y pues el reto también fue hacerlo algo divertido, ¿no? Porque no es solamente, pues te explico qué es el desarrollo sustentable. Claro. También que te la pases bien, que estés a gusto. Sí, que aprendas que de te una forma diviertas fácil, ¿no? con tus amigos o tu familia. Y justo por eso abrimos diferentes espacios dentro del museo para que tú puedas incluso venir y solo ver el tema que te interesa, ¿no? Si te interesa el tema de sustentabilidad, aquí está. Si quieres hablar de finanzas personales, hay también una sección especial. Si quieres saber cómo funciona un gobierno, hay otra sección. Qué es el bienestar, qué significa, por ejemplo, costo de oportunidad y una serie de términos que se utilizan en el lenguaje económico y que cuando tú abras el periódico, ¿no? Y veas la sección de economía, entiendas. Claro, es algo que se estaba explicando en el MIDE, ¿no? Claro. Y ya si lo vuelvas más fácil, más coloquial, ¿no? Pues sí, algo de dominio público. Entender, ¿no? Dominio público. Exacto. Jorge, hace rato dijiste, o más bien para que venga a lo que comentaste hace rato, ahora tú que estás de este lado del arte, realmente del arte, porque la publicidad, por mucho que digan que es arte, creo que no, para mí no es No lo arte. sé. No, para mí, espero me van a colgar. Puede ser inspirada en... Pero bueno, tú estuviste del lado trabajando en agencias, ahora realmente ya estás enfocado 100% al arte. Hoy, ¿cómo ves la publicidad? Pues llevo como unos 9 años, más o menos, 100% como artista plástico. Y como estuve en agencia, no le tengo miedo cuando se acercan conmigo, no me siento que me están haciendo más chiquito o ay, qué miedo porque ahora van a pensar que me vendí a una marca, que eso es una palabra como, bueno, es un medio, es una acción un poco agresiva para el artista, Sí, normalmente. te vendiste, ¿no? Exacto, Claro. exacto, tal cual. Claro. Otra monedita. Otra monedita. Otra monedita. Y cada quien la aplica, para unos sí es real, para mí es una forma de poder comunicar con muchísima más gente que no tiene acceso a mi trabajo normalmente. Sobre todo no somos un país que vamos a museos, tú lo puedes dar un check a eso. Incluso a mí me da miedo a veces entrar a una galería porque en esos muros blancos y esa persona en la computadora que no te da la bienvenida es un poco imponente. Es como, sí, desde ahí es como frío, ¿no? Exacto. Y para mí, parte de mi pasión, digo, el vehículo es el arte, porque eso es lo que tengo, pero para mí lo que me apasiona es poder comunicar y poder crear conciencia y yo aprender a través de ese mismo proceso. Y terminas comunicando. Y termino comunicando. O sea, al exacto. final el objetivo termina siendo el mismo, solamente que con diferente herramienta, ¿no? Exacto. Y lo que me ha pasado mucho, que yo sé que no es muy popular quejarse en esto, pero yo creo que son cosas que se tienen que decir. Sí, claro. Por ejemplo, me ha pasado muchísimo que las agencias invitan a este personaje, el artista, ¿no? Que para ellos es una herramienta muy fácil, visual, de llamar la atención, de decir somos una marca cultural, o somos una marca consciente, o somos una marca que nos interesa el medio ambiente, etcétera, Sí, etcétera, y que usamos una subasta, un mural, Claro. una exposición, etcétera, etcétera. Por naturaleza los artistas sí somos apasionados, sí somos sensibles, tenemos nuestro corazoncito, pero mucho más que eso, somos apasionados, siento yo, la mayoría de una calidad, ¿no? De nuestro trabajo, de que lo que entregamos sea lo mejor de nosotros en ese momento. Y se valore. Y que se valore. O sea, yo creo que es algo importante. Y eso tiene que ser una regla, y yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú hablabas, donde tiene que entenderse que todos somos parte de esta misma economía, de esta misma cadenita, y que si uno no carga su peso, entonces no se va a poder hacer, no se va a poder lograr algo realmente fuerte o realmente que genere cambios. Entonces yo creo que ahorita estamos en un momento que sí se tiene que exigir
a la agencia, al creativo, al director de cuenta, al mercadólogo, a las universidades que están enseñando todo eso, a que se tiene que tratar todas las partes con mucho respeto. Y si tú estás exigiendo a un artista que haga su parte, tú también hagas esa misma creatividad de decir, bueno, ¿quién es el artista que estoy invitando? ¿Cuál es la estrategia que quiero hacer? ¿Qué comparación con el resto del mundo? Porque yo creo que estamos en un momento en México muy emocionante en donde ya no estamos solos. Ya no podemos decir, ay, no, le robo tantito a Estados Unidos lo que ya hizo porque nadie se va a enterar que es... ya vimos todo, ya conocemos todo. Entonces ya no nos podemos hacer, para no decir otras... pendejos. Muy buenas palabras, pendejos, porque ya sabemos. Entonces más bien tenemos muchas herramientas, hay una cantidad de talento en México, una cantidad de recursos que no tienen el resto del mundo. Entonces, bueno, hay que utilizar con eso. Sí, inspirarnos de otras tendencias, de otras cosas que se han hecho, tropicalizarlas y generar algo realmente que funcione. Sí, exacto. Y ya tú comentaste algo de las marcas que me gustó. Yo siempre como que he debatido ese tema. Muchas marcas a veces como que se quieren subir al rollo de lo social, de lo cultural. Pero la misma marca, pues no, o sea... Tienes que ser honesto y coherente. Exacto, o sea, la marca no, su esencia o su naturaleza no es esa. Claro. Y se siente falso. O sea, yo veo muchas campañas que de repente cuando se están viendo es como, no se lo crees. Claro. A mí me gustó algo, no sé si viste en una ocasión que se hizo hace como 3 años, lo de Escribe, que era un espectacular, sí, y claro, mandabas por no recuerdo si era por Twitter, creo que sí, lo que querías que se pintara. Y Ceci estaba ahí arriba pintando. Dices ahí, estuvo padre, porque ocupaste la tecnología, ocupaste una buena herramienta, ocupaste el arte, y como que sí tuvo la marca, pues como sea, tiene que ver con creatividad. O tiene usaste que ver sus recursos. O sea, ocupaste sus recursos, y sí le dieron bien y me gustó lo que se hizo. Sí. Pero hoy es el único caso que me acuerdo. Hay algunos que han funcionado, para no mencionar muchas marcas y todo eso. Es el que me acuerdo. Claro, pero sí se les va esa partecita de honestidad. Claro. A mí me ha tocado mucho, pero también no es mi trabajo, ni me están pagando por educarlos o guiarlos o crearles una estrategia, ¿no? No por ser arrogante en eso, pero es tuyo. Digo, claro. Tú tienes una compañía con cuántas personas que se supone que tienen que hacer ese trabajo. Pero a veces sí les digo, oye, ¿no has pensado mejor crear algo completamente original? ¿Por qué hacer, por ejemplo, el recurso de las vacas? Digo, qué bonitas vacas hace 10 años. Yo hice una en San Diego, fue una experiencia padre. Pero eso tenía un propósito que empezó en Europa y después se empezó a repetir. Y ya las vacas son 10,000 cosas más. Y ya Reforma parece que es el basurero de estas cosas de fibra de vidrio. Igual me van a criticar mucho por eso. Es como, ¿qué hago? ¿Una vaca? Sí, pues sí, o una cuchara, para no decir, que no ser muy respetuoso, pero todas estas figuras, ¿no? Claro. Al final del día es bueno, si quieres hacer algo con un artista, ¿cuál es el artista ahí? ¿Qué figura de fibra de vidrio representa tu trabajo? Y crear esas piezas, y crear un lenguaje, y crear conciencia a través de piezas individuales, porque cada artista tiene una mente, y no nada más empezar a decorar piezas, ¿no? Yo creo que ahí, entiendo que hay una necesidad, todos necesitamos, y a veces a mí hasta me ha dado pena decir que no a ciertos trabajos, porque digo, bueno, el budget es muy mediocre, pero sigue siendo dinero, sigo teniendo la renta del estudio, la renta de la casa, esto y el otro. Pero yo creo que también ya es necesario decir sí, pero no estás respetando este mundo, no estás respetando las partes, ¿no? Bueno, eso es algo importante también. No significa que el que hagas lo que te apasiona y genere dinero, tampoco tienes que cuidar que eso que te apasiona no te vendas tampoco así de, bueno, pues es por dinero, voy a ganar, pues lo hago, ¿no? Sino también cuidar que tú vayas haciendo un nombre y te vayan identificando por algo, ¿no? Tienes que tener una estrategia en tu carrera. A veces es ceder y dar cosas gratis o tu tiempo por cosas que realmente te apasionan o y a veces crees gratis que vas a dar. Porque no recibes algo económico, pero recibes cosas que no son tangibles que te hacen crecer. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Recuerden que estamos grabando desde el MIDE, ya estamos terminando casi el programa, se fue como rápido. Me gustaría, si nos pueden decir, por favor, con qué les gustaría terminar, qué les gustaría que la comunidad de Rosbrave se quedara de ustedes. Sergio. A mí me gustaría
que se quedaran con la idea de que la publicidad, al igual que la economía, está dirigida a personas, en principio, y tenemos que aprender a tocarlas de una u otra forma. Y creo que eso es algo que está en común con el arte también. Sí. Creo que todos tenemos una obligación, ya no es decir, para mí este tema ya es ineludible, sea la marca que seas, sea la persona que seas. O sea, estamos obligados a procurar bienestar para todos. Y creo que ese es el gran reto que tenemos como humanidad y creo que es hacia donde debiéramos caminar todos. Ya yo creo que ya soné, perdón, como abuelito, ¿no? No, pero creo que es muy importante que tengamos claro que, insisto, es el único mundo que tenemos y que conocemos más o menos a cabalidad. Claro. Entonces, ¿por qué no pensar que todos podemos habitarlo de una mejor manera y tomar las decisiones que sean de una forma más responsables, ¿no? Para todos? Claro. Yo fui formándome poco a poco en la publicidad y tal. No soy publicista de entrada, soy filósofo de formación. Oh. Pero qué padre. Lo que me apasionó desde el principio fue la retórica, es decir, la capacidad del lenguaje de comunicar grandes cosas de una manera simple y directa. Claro. Entonces creo que si podemos utilizar eso en favor de la humanidad, somos los grandes publicistas que este mundo necesita. Claro. ¿Dónde está ubicado el MIDE y de qué día los horarios y de qué día abre? Estamos ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Tacuba, número 17. Estamos cerca de la estación del Metro Allende y muy cerca del eje central. Es un edificio del siglo XVIII, muy increíble. Y el museo, pues es un museo pues muy del siglo XXI. Muy del siglo, exacto. Y pues abrimos de martes a domingo, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y creo que es un museo que nos gustaría mucho que todos conocieran, porque estoy absolutamente seguro que algo les va a aportar y que va a hacer que veas la vida de manera diferente. O por lo menos la economía de manera diferente, la entendamos más. Jorge, mañana vas a dar una plática acá, ¿no? Sí. ¿Cuándo decides mañana? Sí, para la noche de museos. Despídete con algo que le quieras decir a la comunidad y también invítalos para que mañana puedan venir. Y ahí, acá. Bueno, me quisiera despedir diciendo sobre lo mismo que con lo que acabamos sobre esta cadena. Yo creo que somos un país increíble, que no se debería de aceptar la mediocridad. Claro. Y para que el esfuerzo de uno funcione, el esfuerzo del otro tiene que ser al par, ¿no? Y eso lo vemos en restaurantes, en hoteles, en calles, todo, en negocios, en lobbies, en lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, pues los invito mañana a Noche de Museos, al Centro Histórico, sobre todo a MIDE. Mi plática empieza a las 8 de la noche. Y el museo va a estar abierto desde las 6:30. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. O sea, vas a hablar 2 horas. No los voy a aburrir tanto. Menos de 1 hora, se los prometo. ¿Y de qué vas a hablar, Jorge? El tema, creo que el nombre no sé si se quedó así o no, pero es I Love My Life, un artista en la Ciudad de México, un artista en su ciudad. Y la razón por qué es en inglés y en español es porque yo soy muy pocho. Desde el principio quiero que me conozcan. Y el punto es hablar sobre la felicidad y de ahí cómo utilizas tus recursos que tienes para realmente ser feliz, independientemente de lo que hagas, ¿no? Sí, y decidas hacer. Entonces, de ahí pues vamos a hablar de pasión, vamos a hablar de trabajo en equipo y cómo yo lo he podido lograr, y si te ayuda, pues sería muy feliz. Toma lo que te sirva. Exacto. ¿No? Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Sergio, por habernos abierto las puertas. Muchas gracias, por haber venido. Mañana mucha suerte en tu plática. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de la Comunicación, que está encargada de la producción.
Eso fue Rosbref TV, mi nombre es Fernando Herrera, ya saben, fernando@rosbref.com.mx y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.